Bueno, bienvenidos al nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. Un podcast que llamamos por el episodio 196 y que hace un repaso de las tendencias en el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy estamos Santi García. Hola, Santi. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo andamos? Y un servidor, Jordi Serrán. En este podcast, en que hablamos mucho de transformación de las organizaciones y de la gestión de personas, nos sale mucho la palabra cultura como uno de los factores clave en la que tienen que trabajar las organizaciones. Y muchas veces se habla de esta cultura como algo abstracto o inmaterial, pero la cultura es algo muy tangible que puede sentirse en cuanto se pisa la sede de una empresa, como nos va a explicar nuestro entrevistado hoy. De la cultura de las organizaciones va el episodio de hoy. Con la ocasión de la publicación de su libro, titulado La cultura se toca, entrevistamos hoy a Ricardo Bacchini. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar aquí. Bien, muchas gracias por la invitación. Ricardo es el director de Personas y Organización en Volkswagen Grupo España Distribución y además tiene una larga trayectoria ya en recursos humanos ya desde hace mucho tiempo. Además tiene muchas otras facetas, es fotógrafo, etcétera. Es una persona interesante, seguro. Y para este podcast no podemos tener mejor entrevista. Si quieres, Ricardo, para empezar, ¿no? Cuéntanos tú mismo cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué te decidiste a escribir este libro de La cultura se toca. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y por la introducción. ¿Cómo llegué hasta aquí? Mira, van ya 32 años trabajando en recursos humanos. Empecé a estudiar psicología, licenciatura en relaciones laborales y muy joven tuve la oportunidad de entrar en una gran multinacional en la que trabajé 17 años, Unilever, que me permitió formarme como profesional de recursos humanos y orientar mi carrera profesional, ¿no? hacia el mundo de las personas. Y mi carrera profesional, estos 30 años, han transcurrido básicamente en 3 compañías, en Unilever, Bombardier luego y finalmente en el grupo Volkswagen, el cual trabajo desde el 2012, hace ya 13 años va a ser ahora, siempre en el ámbito de gestión de personas, gestión de talento, relaciones laborales. Y un poco el libro, siendo lo que me preguntabas, es una forma de transmitir esa experiencia acumulada de todos estos años, destilando un poquito, ¿no? los aprendizajes de lo que he vivido en diferentes compañías, en diferentes equipos, diferentes modalidades de trabajo acorde a lo que mandaba un poco la época, el tiempo, el país, etcétera. Y con las ansias estas de transmitir mis aprendizajes a otras personas a los que les puede venir bien, ¿no? El entender, bueno, cómo se ha gestionado esto o dónde encontrar recursos o dónde encontrar soluciones o ideas para las distintas problemáticas con las que se puede encontrar un profesional de recursos humanos hoy en día. Fenomenal. Ricardo, por acotar un poco el tema del libro, ¿no? El libro, como hemos dicho, se titula La cultura se toca y está publicado por Plataforma Editorial. El tema de la cultura, ¿no? De las culturas de las organizaciones. Se habla mucho, pero yo creo que no todo el mundo habla exactamente en los mismos términos, ¿no? Es un concepto de límites un tanto difusos. Desde tu punto de vista, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura de una organización? Mira, el nombre para mí del libro es muy indicativo de cómo vivo yo, cómo entiendo la cultura, ¿no? Porque para mí la cultura es algo muy tangible. La cultura, conceptualmente, yo la describo como un grupo o un conjunto de valores, de creencias, de principios que son los que rigen las decisiones que uno toma, uno a nivel persona, a nivel país, a nivel pueblo o a nivel compañía. Pero que esas decisiones se tangibilizan, se cristalizan no solo en objetos, sino también, por ejemplo, en palabras, en frases, en la forma en que hablamos en una compañía, es un indicador de la cultura, en silencios o en la diversidad o la no diversidad
Pero cuando hablamos de lo tangible, por ejemplo, que es lo que me parece a lo mejor más contraintuitivo, ¿no? Esto de que la cultura sea intangible. Yo pongo ejemplos ahí en el libro de una puerta. Una puerta para mí es un elemento que nos habla de una cultura, ¿no? Y si la puerta está cerrada o está abierta. Estoy pensando en la puerta de un despacho, ¿no? Si yo veo la puerta de un despacho cerrada, me está indicando algo, me está indicando un valor, una forma de comportarme. Si la puerta está abierta, por otro lado, me invita a entrar, me invita a cierta informalidad, me invita a una accesibilidad por parte del ocupante de ese despacho, ¿no? Y esos son indicadores de la cultura que se respira en ese lugar de trabajo. Lo mismo puede pasar con una mesa libre de papeles, con si hay ordenadores o no hay ordenadores, si el sitio de trabajo está sucio o no está sucio, si hay la forma en que nos vestimos, por ejemplo. La vestimenta es un gran indicador de la cultura de una organización. Con lo cual, el libro es una invitación a afinar los sentidos, ¿sí? Para empezar a percibir esas formas en que se manifiesta la cultura en una organización, para que seamos capaces de conceptualizarla, para que seamos capaces de transformarla si la queremos transformar y hacerla evidente, porque yo creo que es mucho más potente la cultura de una organización cuando la hacemos evidente y cuando hablamos de eso y a su vez la estamos potenciando a través de todos estos indicadores físicos, ¿no? Y como candidato también, que no solo como empresa, sino como candidato, el ser capaz de identificar esa cultura, porque en la medida en que yo como candidato, como persona, trabaje en una organización con la cual estoy alineado culturalmente, alineado en los valores, en los principios que rigen las decisiones, voy a ser mucho más productivo, voy a ser mucho más eficiente y voy a ser mucho más feliz. Claro, porque esto es muy interesante, ¿no? Estamos hablando de una dimensión de la cultura que se toca, que es, como tú decías, ¿no? Una manifestación, si quieres, de una cultura, de un nivel más abstracto o más interior de las personas, en forma de valores, en forma de creencias, lo que queramos, pero al mismo tiempo esos propios artefactos, ¿no? que se tocan también son instrumentos para poder modificar esa capa más profunda de la cultura, ¿no? Hay como una relación de dos direcciones. La parte tangible manifiesta la cultura, pero al mismo tiempo yo actuando sobre la parte tangible puedo influir en esa parte más profunda, ¿no? Sí, de hecho, mira, el nombre del libro surgió en una oportunidad hace ya algunos años, cuando aquí en Volkswagen cambiamos el mobiliario. Y en aquel momento me acuerdo que yo expliqué ese cambio de mobiliario en una reunión con empleados y decía que no estamos hablando de cambiar muebles, estamos hablando de cambiar la cultura. Porque vamos a implantar una modalidad o sea, determinadas mesas, determinados espacios de colaboración, etcétera, pero no se trata de muebles, se trata de que queremos que eso genere unos comportamientos diferentes a los que tenemos ahora para empezar a trabajar de forma distinta. Y eso es transformar la cultura. Claro, que a veces eso tiene más peso que poner no sé qué carteles, ¿no? Sí. Estos son mis valores, etcétera, ¿no? Oye, y Ricardo, de todos los temas que tú decías que el libro era para también transmitir tu experiencia, ¿no? Podías haber hablado de mil cosas, ¿no? Que tú has tenido. ¿Por qué has escogido la cultura? ¿Por qué te parece especialmente importante? Porque yo creo que es una palanca de generar compromiso y de generar sentido, propósito en las organizaciones, que es de lo que creo que estamos un poco faltos en estas épocas. Y es algo que para mí es muy constitutivo del ser humano, ¿no? El darle un sentido a la vida, darle un sentido al trabajo, a lo que hacemos. Y creo que la cultura es un vehículo para dotar de sentido al trabajo muy fuerte, ¿no? Y que una cultura afiliativa, una cultura que permita, que genere una seguridad psicológica, que permita una integración del individuo. Es una cultura sana que nos permite crecer como profesionales y como personas. Y lo que veo muchas veces es un poco lo contrario, ¿no? Estas culturas tóxicas, culturas agresivas, culturas donde no generamos una comunidad, un entorno humano donde nos podamos integrar y desarrollar, ¿no? Y de ahí podríamos hablar también del teletrabajo, etcétera, ¿no? Se derivan muchas
muchas derivadas, pero creo, para sintetizar, creo que la cultura es hoy por hoy un factor que tal vez hemos desestimado en los últimos tiempos y que estamos empezando a echar en falta y creo que las organizaciones deberíamos entender el rol también que tenemos, el impacto que podemos generar en la vida de la gente, porque la cultura de la compañía no se queda dentro de las paredes de la compañía, sino que impacta en la vida de cada una de las personas que integramos las compañías y trasladamos, es como una onda expansiva, influimos en las familias de todas las personas que trabajan en la compañía. Porque inculcamos valores, inculcamos formas de hacer, de trabajar, y creo que tenemos que ser conscientes como compañías de la responsabilidad que eso conlleva. Claro, ¿no? Y probablemente haya fuerzas también en la otra dirección contraria, ¿no? Vosotros podéis estar favoreciendo una determinada cultura dentro de los límites de vuestra organización, pero el mundo ahí fuera está cambiando, los valores de la sociedad pueden estar evolucionando y probablemente esas fuerzas también las recibiréis, ¿no? De fuera a adentro, lo mismo que esas otras que vosotros inculcáis en vuestros trabajadores, pues influyen de dentro a fuera, ¿no? Sí, bueno, esto que decíamos del teletrabajo, ¿no? Yo creo que hay ahora una gran demanda de teletrabajo por parte de las personas y eso de parte de la compañía o de la empresa, depende del posicionamiento que una empresa tenga o las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que el teletrabajo entendido como flexibilidad está muy bien porque nos permite adaptarnos a las circunstancias que tenemos y ser más efectivos ahí donde lo consideremos, pero un teletrabajo 100% para mí creo que va en contra de la esencia misma de una empresa, que es un equipo de personas, ¿no? Y incluso llegamos a la biología, el ser humano es un animal gregario, ¿no? Y esto de compartir un espacio y hacer juntos una tarea, aprender uno de otros, ayudarnos, es parte de nuestra esencia, ¿no? Y como digo en el libro, la tecnología se puede desarrollar en varias decenas de años o en 100 años, no influye en una biología que ha tardado millones de años en desarrollarse, con lo cual el ser gregario nuestro va a acompañarnos aunque no nos guste, ¿no? Entonces, esta influencia o la influencia de individualismo que estamos viendo potenciadas por la tecnología, por las redes sociales y el hecho de ver el mundo a través de una pantalla, ¿no? Y lo peligroso que eso es, porque luego cuando lo estamos viendo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que empiezan a conocer el mundo muy mediatizados por la pantalla y al punto que después les cuesta socializar o les cuesta entender que los códigos sociales en la vida real son muy diferentes a lo que nos indican las redes sociales o las imágenes, o el daño que está haciendo, por ejemplo, a nivel de la imagen del propio de uno, el tema de los filtros en la fotografía, ¿no? Que claro. Muchos niños y niñas acostumbrados a usar los filtros dejan de reconocerse en el espejo, ¿no? Porque empiezan a crear su yo virtual en base a los filtros que usan, con lo cual el tema de todas las influencias que tú dices, Santi, son claro. muy reales y creo que muchas veces no le damos la importancia que tienen, ¿no? Que ahora que dices de filtros, ¿no? Esto también lo podemos aplicar a nivel organizativo, ¿no? Tú también hablas en el libro de no confundir el marketing, ¿no? Con la cultura real, ¿no? Había un estudio que nosotros nos hicimos eco ya hace muchos años, ¿no? Que analizaba, digamos, los valores declarados de las compañías con los valores que se observaban, ¿no? En este caso, por Glassdoor, ¿no? Sí. No, esto fue un estudio que lo hicieron los profesores, creo que fue el profesor Sul. Bueno, no recuerdo exactamente, pero sí, estaba realizado a partir de datos de Glassdoor. Glassdoor, para aquellos oyentes que igual no lo conozcan, es una plataforma donde, bueno, pues aparte de... Puerta transparente. Sí, es una puerta transparente donde, entre otras cosas, las personas, los usuarios, pues pueden poner comentarios respecto a las empresas con las que han trabajado o con las que se han relacionado en sus procesos de selección, etcétera. Entonces, lo que hacía esta investigación era comparar, ¿no?, los valores declarados, ¿no?, en las memorias y en las páginas web de las empresas, en general son grandes empresas, con los valores que se desprendían
de un análisis semántico de los comentarios que hacían esas personas, ¿no? Y se veía que el grado de coincidencia tendía a ser realmente bajo. Claro. Claro, o sea, porque una cosa es la cultura deseada, ¿no? O la que publicamos, ¿no? Nos gustaría mucho, nosotros somos muy innovadores, Sí. ¿no? Y luego está la realidad, lo que Claro. tocas en la organización, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia entre lo publicado y lo real? Bueno, yo creo que en la medida en que, y voy a hablar aquí de los líderes, ¿no? En la medida en que los líderes encarnen esos valores, la cultura se hará una realidad. De lo contrario, no, porque yo creo que el liderazgo en una compañía es una palanca de transformación muy, muy fuerte. Y el punto crítico es este. En la medida en que haya un entendimiento claro por parte de los líderes de una compañía, del management, del senior management, acerca de cuáles son los valores que quieren transmitir con sus decisiones y los apliquen, eso va transformando la cultura. Pero la va transformando, no es que la transforma un día para otro, ¿no? Con lo cual también hay que añadirle esto la dimensión del tiempo y sobre todo la consistencia en el tiempo. Porque una cultura no se genera en un trimestre ni en un año, ¿no? Con lo cual esto a veces es un poco complicado en las organizaciones que vamos siempre con muchas prisas, ¿no? Entonces, cuando hay algo que necesita hacer chup chup, ¿sí? Como se dice, y que necesita su tiempo para madurar, etc., nos ponemos nerviosos, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y el mantener una dirección estratégica, una dirección cultural durante mucho tiempo, a la larga da sus frutos, pero hay que tenerlo claro y los cambios en el management tienen que ser conscientes de esto, ¿no? Porque si cada senior manager que llega decide cambiar la estrategia, los valores, etcétera, esto nunca cuaja, ¿no? Con lo cual es muy probable que en muchas compañías que se dé esto que comentáis, ¿no? Que lo que digo que quiero ser es muy diferente a lo que transmito. Pero es cuestión de tomar conciencia, de sincerarse con uno mismo y de ser consecuente luego con eso, ¿no? Distinto es el otro aspecto que comento yo en el libro, que es lo que proyecto como marca, como producto al consumidor, y la cultura que tengo en la compañía, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Pero eso, bueno, eso es parte del marketing, no un tema de cultura organizativa. Y que también es importante el papel de lo que tú dices de los líderes, ¿no? Que tú ponías el ejemplo de las corbatas, ¿no? De cómo tú mismo hiciste un poco de labor de intentar quitar las corbatas, ¿no? Y que al final cuando vino el CEO, ¿no? Y creo que era el CEO, ¿no? Que eso explicas que apareció sin corbata, es cuando todo fue más fácil, ¿no? Sí, porque el rol del liderazgo es muy importante. Lo mismo sucedía, ahora a lo mejor no tanto, pero antes de la pandemia con el tema del presencialismo, ¿no? Y me quedo hasta las 8 de la noche en la oficina porque mi jefe está ahí. Entonces, que aunque el jefe diga, no, mira, si quieres irte, vete, pero si el jefe está ahí sentado en su despacho, como que no invita, ¿no? A que uno se vaya, porque el ejemplo de los senior managers es mucho más importante a veces de lo que somos conscientes, ¿no? Con lo cual, el hecho de tener esta sensibilidad de qué impacto genero como responsable de un equipo y hacerme cargo de eso es uno de los primeros pasos, ¿no? Para cambiar. Y ser un poco activistas, ¿no? En este caso, ¿no? Porque, y que es muy de la persona, porque yo no sé si en el caso este de las corbatas hicisteis ahí un debate en el comité de dirección muy grande o tal, pero a lo mejor depende más de que una persona decida ese día aparecer sin corbata, ¿no? Sí, en aquel momento no fue un debate tan relevante, pues fue el año 2014, 2015. El debate interesante que tuvimos fue hace un par de años, que también lo cuento hacia el final del libro, cuando dentro de uno de los procesos de reclutamiento que estamos haciendo, se presentó una candidata que usaba el velo, ¿no? Entonces, la polémica que generó eso, bueno, ¿permitimos o no permitimos en nuestro código de vestimenta la expresión cultural religiosa, ¿no? Porque es todo un debate que abre un montón de opciones, ¿no? Entonces ahí cuando empezamos a reflexionar acerca de la diversidad, de la integración, de qué significa, de qué valores hay detrás de esa decisión, ¿no? Fue cuando se generó un debate muy, muy enriquecedor, muy constructivo, y consecuencia de eso fue que elaboramos una nueva normativa de
de vestimenta más integradora, más inclusiva de lo que era ya anteriormente, que lo era mucho, pero lo expresamos y lo explicitamos aún mejor. Porque ahí abres un tema muy interesante, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más diversa, ¿no? Y realmente esto tiene que plantear un desafío extra a la hora de construir una cultura corporativa respecto a lo que suponía construir una cultura corporativa en un contexto social mucho más homogéneo, ¿no? Entonces, el buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la identidad que te da una cierta cultura con la necesidad de respeto a diversas perspectivas y a diferentes dimensiones de la diversidad, eso tiene que ser bastante complicado, ¿no? Sí, la diversidad, o sea, la inclusión implica más complejidad, evidentemente, pero con un fin último muy, muy alto y muy, no sé si productivo es la palabra, pero muy, muy humano, ¿no? Muy humano, Sí, porque la sí, diversidad sí. no deja de ser parte de nuestra humanidad, con lo cual es una complejidad que se justifica ampliamente. Claro. También es verdad que no tenemos que ir más rápido que lo que va la realidad o que la necesidad real que tenemos, ¿no? O sea, no querer avanzar 4 o 5 pasos porque lo hemos visto en Sí. otro sitio, en otra organización, en otra cultura, cuando no es lo que necesitamos actualmente, ¿no? Con lo cual ir midiendo la velocidad de transformación Claro. que le aplicamos a nuestra propia organización es importante, ¿no? Para que la transformación cuaje realmente y medir esto, hasta qué punto la organización está preparada para ir absorbiendo ese cambio. Porque hay que asegurar que el cambio se genera desde dentro, ¿no? Y que la organización va pudiendo digerir esas pequeñas Claro. dosis de transformación que le pedimos. Oye, vamos a entrar en recursos humanos, ¿no? Porque muchos de nuestros ponentes, de nuestros oyentes, son personas de la profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el rol de recursos humanos respecto a la cultura? Bueno, yo creo que es un actor importantísimo en el desarrollo de una cultura organizativa. De hecho, la función de cultura suele estar en las organizaciones dentro de la dirección de recursos humanos, porque estamos hablando de lo que decíamos antes, ¿no? De comportamientos que generan o que hablan de qué valor hay detrás de ese comportamiento, que generan formas de hacer, formas de relacionarnos. Y estos comportamientos suelen estar basados en normativas, en políticas que se gestionan desde recursos humanos. Desde la gestión del tiempo, los horarios, la jornada de trabajo, la vestimenta, las reuniones, el diseño de los espacios, de las oficinas, son todos aspectos que determinan ciertos comportamientos. Si nos reunimos, si no nos reunimos, si ponemos la cámara cuando hacemos una videoconferencia o no. O sea, hay que ser muy, Claro. muy sutiles, como decía antes, ¿no? El afinar mucho los sentidos y el ver qué hay detrás de cada una de esas decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que recursos humanos tiene un rol importantísimo que puede querer jugar o no. Hay muchas Claro. organizaciones que recursos humanos no recoge el guante y para mí es una oportunidad perdida, ¿no? Porque la cultura se genera de todas formas, la querramos gestionar o no, porque es algo que está en el aire, ¿no? Entonces, si uno no lo gestiona, se gestiona solo o es un poco anárquica. Entonces, yo creo que Recursos Humanos tiene la oportunidad de, como decía antes, de recoger el guante y de gestionar y de definir cuáles son esos criterios, esos valores. Y por otro lado, creo que es muy interesante porque a partir de que uno los define, de que tú defines, mira, yo creo que los valores de esta compañía, los 3, 4, 5 valores, y cuando digo valores me refiero a qué es lo que valoraremos aquí. ¿Valoraremos la precisión o valoraremos la tolerancia al error en pro de la innovación? Ese tipo de dilemas, ¿no? Sí. Cuando uno expresa qué es lo que quiere valorar, eso ordena muchísimas cosas. Ordena muchísimas cosas, porque si uno se autoimpone el deber de ser coherente con eso que decidió, luego hay muchas decisiones que caen por sí solas. Y es un ejercicio muy, muy claro para el resto de la compañía.
A mí me gustaría preguntarte, Ricardo, por un tema que mencionas en el libro que creo que no se le presta suficiente atención, ¿no? Y es que tú dices que una de las palancas que a ti te gusta usar, ¿no? Buscando este objetivo de configurar la cultura de tu organización es a través del diálogo con la representación social, ¿no? Con los representantes de los trabajadores. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto, de cómo lo haces? Sí, a ver, aquí creo que juego con la ventaja de estar en una compañía que tiene una casa matriz en Alemania, donde hay una concepción de la gestión de las relaciones laborales con los representantes de los trabajadores de cogestión. Pero bueno, como quiera que sea, yo creo que eso es replicable, ¿no? En cualquier organización. Nosotros desde hace muchos años tenemos un acuerdo con la representación social que llamamos Carta de Relaciones Laborales, se llama de cualquier manera, pero es un acuerdo explícito de cuáles de todos los aspectos de la gestión de las relaciones laborales queremos cogestionar, cuáles queremos consultarnos mutuamente y cuáles queremos informarnos mutuamente. Vale. Entonces, eso es como una carta de navegación, ¿no? Entonces, es un compromiso que hicimos hace muchos años, que lo honramos día a día, y eso nos permite entender cuando hacemos, por poner un ejemplo, ¿no? En ese acuerdo decimos que cualquiera de las partes, ya sea la representación social o la compañía, nos comprometemos a informarnos si queremos hacer una encuesta a los empleados, por ejemplo. Esto quiere decir que si yo como compañía quiero hacer una encuesta, voy a informar antes al comité de empresa de qué encuesta quiero hacer, para qué, cuáles son las preguntas, etcétera, para que la otra parte esté informada. Pero lo curioso es que a veces vamos más allá. A veces, aunque no tengo la necesidad de consultar, solamente informar, consulto. ¿Por qué? Porque le veo un valor añadido a la consulta, porque sé que la otra parte me va a añadir su punto de vista, me va a hacer ver a lo mejor algo que no he visto o me va a matizar, sí, pero a lo mejor si esto lo hacemos asado tiene un mejor impacto. Y entonces este acuerdo que tenemos pasa a ser un mínimo. Y a partir de ahí vamos construyendo una relación que de nuevo para mí se basa mucho en los valores, que en nuestro caso, dos valores que ponemos mucho sobre la mesa son la confianza y la responsabilidad, que son dos valores que para mí se implican mutuamente, y es confiar en una buena intención por defecto, confiar en que la otra parte me va a dar su punto de vista con ánimo constructivo, y la responsabilidad, a su vez, que tenemos en esta negociación de construir, de estar mirando por el futuro de la compañía, cualquiera sea el rol que ocupo, ¿no? Y la verdad que es una forma de trabajo que es muy productiva porque evita confrontaciones estériles que solo llevan a una pérdida de tiempo, a un desgaste de la relación y pone el foco realmente en lo que queremos, ¿no? Que es construir un entorno de trabajo donde las personas puedan desarrollarse personal y profesionalmente. Sin que esto implique que a veces tenemos puntos de vista que no son conciliables, porque cada uno al final tiene su rol, ¿no? Natural, pero en cualquier caso, digamos, es una relación de confianza que probablemente será particularmente valiosa en un contexto como el actual, donde parece que la confianza se está perdiendo, ¿no? Tenemos la desinformación, la crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Todo esto que estamos leyendo en un montón de informes que se están publicando y que llevan a muchas personas a agradecer la posibilidad de encontrar en sus empresas pues estos refugios de confianza, ¿no? Un sitio donde, hombre, pues aquí al menos puedo expresarme con libertad y puedo preguntar cosas y me responden. Sí. Y cuando preguntas cosas en lugares diferentes y te responden lo mismo, Claro. eso a su vez reafirma esa confianza, ¿no? Claro. Porque hay una coherencia, es una confianza en las instituciones, como decías, pero también una confianza en las personas. Sí. Son las personas que tienen esa credibilidad que se construye a lo largo de los años, Claro. y que tienen un estilo de comunicación transparente, directo, accesibles, y que las puertas de sus despachos están abiertas y que uno los puede encontrar tomando un café en la cantina de la empresa y tratarlos de tú a tú. Sí.
¿Y cómo ves? Claro, hemos hablado del rol de recursos humanos que a veces se le entiende como el defensor de la cultura, digamos, ¿no? El protector, ¿no? de la cultura, pero hay otro rol que es el de transformador, ¿no? De crear una cultura distinta de la que tenemos hoy en Claro. día, ¿no? ¿Cómo ves también ese segundo rol y si crees que ahí recursos humanos puede hacer cosas, ¿no? Sí, sí, y hay varias palancas, ¿eh? Un concepto que usamos mucho en recursos humanos es el concepto de competencias. Y yo creo que definiendo un modelo de competencias que orienten los comportamientos hacia esos aspectos culturales que queremos potenciar es una forma de transformar, ¿no? De decirle a todas las personas que trabajan en la compañía, mira, estas son las competencias que empezaremos a medir, ¿no? Y contra las cuales empezaremos a evaluar la performance, digamos, es una forma. La otra gran palanca es la formación, ¿no? De recursos humanos gestionamos la formación de los equipos y el generar formaciones, no solo formaciones de cómo hacer las cosas, sino también formaciones inspiracionales o sesiones inspiracionales donde podamos invitar a personas que vengan a la compañía y que nos hablen de esas transformaciones que generaron en sus compañías o que nos hablen de cuáles son las tendencias que ven en el mercado para que la organización empiece a visualizar ese futuro y vaya entendiendo, ¿por qué tengo que empezar a comportarme de forma diferente? Porque el mundo va hacia otro lado, ¿no? Hacia donde yo creía que iría, ¿no? Porque las personas, al fin y al cabo, muchas veces somos más, creo, nos transformamos mucho más rápidamente en nuestro aspecto personal que lo que se transforma en las compañías. Sí. Y nosotros, con el tema de la digitalización, por ejemplo, probablemente todos nosotros nos digitalizamos antes a nivel privado que a nivel corporativo. Porque el mundo te lleva, con lo cual yo creo que a poco que haga la compañía para indicar hacia dónde vamos, rápidamente las personas entendemos eso porque ya lo estamos viviendo en nuestra vida privada. Con lo cual creo que como recursos humanos tenemos esa palanca también, ¿no? para tocar. A nivel formativo, a nivel de competencias, qué comportamientos premiamos, cuáles no. Y la La selección. comunicación, Claro. la selección es prioritario para mí el incorporar personas a la compañía que tengan ese mindset que estamos buscando para la transformación cultural, que sean personas que tengan esa flexibilidad o esas competencias que estemos buscando, ¿no? Porque en la medida que vayamos incorporando personas que comulguen con eso, más rápidamente se generará la transformación dentro de la compañía. La movilidad interna creo que también es una palanca muy interesante que si el negocio lo permite es muy interesante para que las personas se puedan desarrollar y por otro lado para ir desparramando, ¿no? esas formas de hacer. La comunicación interna creo que también es prioritaria, esté o no esté dentro del ámbito de responsabilidad de recursos humanos, porque hay veces que está fuera, pero creo que un trabajo muy codo a codo entre comunicación y recursos humanos es primordial para ir afianzando todos estos mensajes y dotarle de coherencia también. No, yo creo que la función de recursos humanos es un jugador clave en esto y tiene muchas palancas. Tampoco hay que implementarlas todas juntas, ¿no? Pero poco a poco hay que ir ganando coherencia. No, y luego tienes la gestión del día a día, ¿no? Tú hablas en tu libro de que parte de tu trabajo es algo así como la gestión de las injusticias, ¿no? Hablas de este término que me llamó mucho la atención. Sí, porque bueno, eso somos muchas. Cada persona tiene su punto de vista, su opinión, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones. Creo que el trabajo en recursos humanos es un poquito diferente que a los otros roles en la compañía, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú tomas una decisión, no sé, sobre un precio o una campaña de publicidad o determinada decisión financiera, no estás impactando tan directamente en la vida de tus compañeros, ¿no? Pero trabajar en recursos humanos hace que cada decisión esté impactando en cierta forma. Y esa decisión por alguien va a ser percibida como injusta. Y entonces yo creo que se trata de ir siendo coherente con los valores que hay detrás. También en el libro cuento, hay una enseñanza que
que recogí del que fue mi primer jefe. Yo era un chaval y él me estaba explicando un poquito cómo funcionaba esto de recursos humanos y me dio estos 2 tips, ¿no? Me dijo, siempre que tomes una decisión, piensa si la puedes tomar N veces. Si tú puedes repetir esa decisión N veces, probablemente sea una buena decisión. Y la otra es, si eso lo publican, en aquellos años teníamos un corcho, ¿no? Donde se publicaban los anuncios. Sí. Y en el libro lo expreso distinto, pero la idea es la misma, ¿no? Si un día apareciese una nota ahí con tu decisión, ¿no? Con una chincheta en el corcho, ¿te pondrías colorado o no, no? Y si te pondrías colorado, no es una buena decisión. Y yo creo que son 2 formas de saber, ¿no? De tener esta brújula interna de si estamos tomando una buena decisión, ¿no? Cuando lo conflictivo es que a veces queremos tomar otra decisión, nos gustaría poder tomar otra decisión, por X motivo, pero sabemos que no es bueno para la compañía o para esta sensación de justicia que tiene que primar. Oye, se nos está acabando el tiempo y de la cultura podemos estar hablando. Sí, es un tema amplio. Semanas con Ricardo, pero no quiero dejar la ocasión de preguntarte cómo estás viendo el entorno actual, ¿no? Ahora en la comida estábamos hablando con Santi y Rafa de que el entorno, por decirlo suavemente, está movidito con el señor Trump, Elon Musk. Cuando estamos grabando este episodio, Elon Musk acaba de enviar un correo a los empleados públicos norteamericanos diciéndoles que tienen que explicar qué han hecho la última semana en 5 bullets y que si no contestan se pueden considerarse despedidos, ¿no? Entonces, creo que hay una cierta vuelta atrás en muchas cosas y un entorno un poco duro, ¿no? En culturas, ¿no? Hoy también publicamos un artículo sobre, digamos, la vuelta atrás en cuanto a las políticas de diversidad y sostenibilidad en algunas compañías norteamericanas. ¿Cómo ves este entorno? Y esto que hablamos de tener una cultura sana en las organizaciones, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que estamos hablando de cultura también, ¿no? Y de ver qué valores están detrás de cada una de estas decisiones, detrás de cada uno de estos mails o detrás de cada uno de los votos, ¿no? Cuando hablamos de elecciones también, qué valor es el que estamos votando. Y lamentablemente creo que también a veces hay una falta de opciones, de opciones lo suficientemente fuertes o que transmitan la suficiente confianza, ¿no? Como para poder hacer una decisión más alineada con los valores que estamos buscando. A mí me apena, me entristece porque a nivel personal yo soy un convencido de que la diversidad, la sostenibilidad, la inclusión, la innovación son valores que a la larga generan mucho más crecimiento y más felicidad al fin y al cabo, ¿no? Sí. Pero bueno, igual nos tocan vivir tiempos un poco más complicados y habrá que estar a la altura de las circunstancias. Claro, el tema es cuánto, tú decías, ¿no? Cuánto había de marketing, ¿no? En muchas compañías que habían hecho muchas campañas de diversidad y tal, pero que a la primera que ha venido mal dadas han tirado hacia atrás rápidamente, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Es ver hasta qué punto es algo genuino o es un greenwashing. Claro. Y hasta qué punto nos creemos esos valores y qué estamos dispuestos a hacer para defenderlos. Totalmente. Bueno, yo creo que es un mensaje muy poderoso para cerrar el podcast, ¿no? Realmente, bueno, estamos en eso, tiempos turbulentos que van a poner a prueba pues los valores, la cultura de las organizaciones y principalmente la autenticidad, ¿no? De su liderazgo. La cultura se toca, pero igual hay que esculpirla también. Sí. Mira, una buena metáfora, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, como siempre. A vosotros, igualmente. Y hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además,
Para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.